Vamos a prepararnos para recibir la palabra. Y la palabra es la que nos da el aliento de Dios. La palabra nos alimenta espiritualmente. Dios está buscando discípulos, no fans. ¿Está buscando qué? Discípulos y verdaderos discípulos de Jesucristo. El mundo, los artistas, la gente pública que no conoce al Señor, incluso muchos que están por ahí en las redes sociales, están buscando fans, seguidores, ¿verdad? Que lo sigan virtualmente, etcétera, a través de todas sus actividades. Pero Jesús no. Jesús está buscando verdaderos discípulos. Y los discípulos de Jesucristo no nacen. Ninguno de nosotros nacimos siendo un discípulo de Jesucristo, ¿verdad que no? Pero nos vamos formando, el Señor nos va formando. Primero nos da su salvación por gracia, por medio de la fe. Después nos va santificando, va renovando nuestra mente. ¿Por qué? Porque Él está formando en nosotros el carácter de Cristo, para que como hijos de Dios, con el carácter de Cristo, podamos ser discípulos de Cristo y hacer más discípulos, no fans, ¿verdad? Entonces, la palabra es la que nos va formando el carácter. La palabra nos va marcando el camino todos los días. Llegan momentos en la vida donde tenemos que hacer decisiones. Esta vida está llena de decisiones. Todos los días tenemos que hacer decisiones, pero es muy importante que nuestras decisiones, las decisiones que vamos haciendo en todo lo largo de nuestra vida, sean decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está establecida aquí en su palabra. No decisiones que hagamos de acuerdo a nuestras capacidades humanas, a nuestra sabiduría muy humana, porque eventualmente cuando eso sucede nos equivocamos. Pero cuando hacemos nuestras decisiones basados en el consejo de Dios, en su palabra, pues tenemos la garantía de que vamos a obtener buenos resultados. Por eso, como padres de familia que tienen hijos o tenemos hijos, o los que ya tenemos nietos, es importante instruirlos en la palabra para que también el carácter de Cristo vaya siendo formado en ellos. Yo no sé cuánto tiempo tú llevas caminando con el Señor, pero sin duda eres un hombre, una mujer, un joven, una señorita que a través de los años que llevas caminando con el Señor has ido madurando, el carácter de Cristo formándose en nuestra vida. El carácter tiene que ver con lo que realmente somos, la personalidad, lo que realmente somos. No lo que otros dicen y ven que somos, porque pues a veces aparentamos lo que en realidad no somos. Pero el carácter está aquí en el alma, en el corazón, esa es la personalidad. Y Dios conoce nuestro carácter, conoce nuestra personalidad. Él sabe quiénes realmente somos. Entonces, hay cosas que han estado sucediendo alrededor del mundo, que todos estamos viendo. Muchas de las profecías que Jesús avisó o advirtió, mejor dicho, que estarían sucediendo en los últimos tiempos, pues le tengo noticias, muchas de ellas ya las estamos viendo frente a nosotros. Muchas. Hoy en la mañana estaba escuchando las noticias. Me gusta escuchar noticias para saber qué está sucediendo alrededor del mundo. Y este país está ahorita sufriendo de cambios en el clima, cambios en la política, cambios en la moral de la gente. Yo decía hace unas semanas atrás que los cambios en el mundo entero van a seguir sucediendo, los cambios en la sociedad van a seguir sucediendo, cambios para bien, pero la mayoría, muchos cambios para mal. ¿Por qué? Porque la maldad que impera en el mundo se sigue multiplicando.
No sabemos qué nos espera durante este año. Estamos iniciando este año. A todos nos gustaría que este año pues nos fuese mucho mejor que el año pasado. Y eso puede ser una realidad siempre cuando hagamos de la palabra de Dios nuestro fundamento sólido y firme. Acuérdense del ejemplo que ponía Jesús, una ilustración. Si alguno de ustedes oye la palabra y la hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, ¿verdad? Vinieron tormentas, vinieron fuertes vientos, soplaron contra aquella casa y la casa no cayó. Pero no así del que oye y no hace nada. De hecho, Jesús lo compara a un hombre insensato, una persona insensata. ¿Por qué? Porque oye y oye la palabra y no hace nada. De tal forma que cuando vienen las pruebas, las tormentas, el sufrimiento, las necesidades, la casa, la vida cristiana se derriba, se cae y es grande la ruina, dijo Jesús. Bueno, quiero decirles que no sabemos qué nos espera durante todo este año, porque el futuro solamente lo conoce Dios. Nosotros podemos entender por lo que la Biblia dice que son las cosas que están por suceder y lo que ya está sucediendo y que estamos viendo. Por lo tanto, cada uno de nosotros necesitamos continuar creyendo en Él y confiando en Él. Pase lo que pase, usted y yo, como hijos de Dios, como verdaderos discípulos de Jesucristo, necesitamos continuar confiando en Él. Entre los seres humanos podemos perdernos la confianza por diferentes razones, pero Dios es digno de confianza, porque Él es veraz, Él es un Dios verdadero, porque además Él no cambia, porque su palabra es sí y es amén, así sea. Además Él es Dios todopoderoso, ¿sí? Entonces, el propósito de este mensaje que Dios puso en mi corazón para ustedes en el día de hoy es que a pesar de lo que venga en los próximos días, en los meses, en los años, no solamente a este mundo va a ir de mal en peor, y eso tenemos que tenerlo muy claro en nuestro corazón, de una manera muy objetiva, no pensando, ay, se me hace que el pastor viene muy pesimista el día de hoy. No, es que las cosas que vemos a nuestro alrededor son una realidad. Hoy vemos a la gente con una moral por los suelos. Es más, ni tienen moral. Mucha gente ha perdido la moral completamente. Los jóvenes dándole rienda suelta a los deseos de la carne. No solamente los jóvenes, los adultos también, sumidos en las drogas, en el alcohol. Y eso es una ruina que está llevando al ser humano, la está llevando a una eternidad sin Cristo. No dejemos de predicar el Evangelio. No dejemos de predicar buenas nuevas de salvación. A donde Dios te lleve, mi hermano, a donde quiera que vayamos, siempre vayamos con nuestro corazón ardiente y ferviente de predicarle a alguien de Cristo para traerlos a los pies de Cristo y poder entonces, en tanto viene Jesús por segunda vez, como dice la Biblia, llevar cada vez más hijos a su gloria. Esa es la responsabilidad de los verdaderos discípulos de Jesucristo. El que no se considera un discípulo de Jesucristo, sino que más bien puede considerarse un fan o un buen simpatizante del cristianismo, pues ese no va a experimentar en su corazón esa carga y esa necesidad por predicar el Evangelio. No, él va a decir, bueno, pues yo ahí la voy a ir pasando y está bien, los demás que se vayan al infierno. Al cabo, pues al final de cuentas, la vida es una y hay que vivirla. Y ese es el pensamiento de la gente, pero ese no debe de ser el pensamiento de nosotros los hijos de Dios. Entonces, el propósito que yo tengo y que creo que viene de parte del Señor es que continuemos creyendo en Él y confiando en Él. ¿Cómo no creer en Él? ¿Cómo no creer en Dios? Si Dios sigue siendo Dios y seguirá siendo Dios.
Vamos pues a ver qué Dios nos quiere hablar en esta tarde, ¿de acuerdo? Inclina tu rostro ahí y vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él hable a nuestro corazón. Padre bendito del cielo, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, te adoramos a ti, Señor, porque tú eres el único objeto y razón de nuestra alabanza y de nuestra adoración. Si hoy estamos aquí y estamos con vida, es por tu infinita gracia, Señor. Cuando pasamos por pruebas, por tribulaciones como las que pasó Pablo, podemos sostenernos en tu gracia y en tu misericordia, porque así eres tú, Señor. Cada día extiendes tu brazo de misericordia para cada uno de nosotros, Señor. Porque cada día, Señor, tu fidelidad es manifestada a nuestras vidas, a nuestros hogares. Tú sustentas todas las cosas con tu divino poder, Señor, y nuestra vida está sustentada en tus manos. Queremos pedirte, Señor, que continúes perfeccionando tu obra en nosotros, Señor, que sigas moldeándonos, que sigas formando en nosotros el carácter de Cristo para que podamos mantenernos firmes en esta carrera de la vida cristiana. No sabemos las cosas que están por venir, sabemos lo que quedó plasmado en tu palabra: guerras, rumores de guerras, terremotos, pestes, el clima cambiando, los falsos maestros multiplicándose, las falsas doctrinas fluyendo, Señor, cada vez más y más. Pero tú dijiste que el que perseverase hasta el final, este sería salvado. Señor, que en medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones, tú puedas salvarnos, tú puedas rescatarnos, que tu palabra siempre esté viva en nuestros corazones, Señor, para que seamos alertados, Señor, de las cosas que están por venir. Háblanos en esta tarde como siempre lo haces, Señor. Estamos dispuestos y abierto nuestro corazón para recibir tu palabra, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús, y los discípulos de Jesucristo decimos amén y amén. La Biblia dice en Juan capítulo 11, no tienen que buscarlo, ahorita vamos a ver un texto, por ahí a partir del versículo 40, Juan 11:40, que este texto está en el contexto de la muerte de Lázaro. Todos conocemos la historia de la muerte de Lázaro. Lázaro muere, Jesús es informado de la muerte de su amigo Lázaro, y Jesús anda desarrollando el ministerio, predicando el evangelio, sanando a los enfermos. Pero una vez que llega al lugar donde estaba Lázaro, ahí en la tumba, Jesús le hace una promesa a Marta y le dice: yo lo voy a resucitar. ¿Puedes creer eso? Y esta mujer, cuando el mismo Jesús dio la orden de que quitaran la piedra, la misma Marta, en su incredulidad, le dijo al Señor: Señor, espera, y he de ya, que no quiten la piedra porque ya huele mal. El cuerpo de mi hermano Lázaro fue puesto ahí hace 4 días. Cualquiera de nosotros, quizá en el lugar de Marta, pudiésemos haber reaccionado de la misma manera. Sin embargo, Jesús ya llevaba tiempo predicando el evangelio, sanando a los enfermos, liberando a los endemoniados, haciendo muchos milagros. Para este punto ya Marta y María sabían quién era Jesús y lo que Jesús estaba haciendo como parte de su ministerio terrenal. Entonces le viene un momento de incredulidad a Marta, dudando del poder de Jesús, dudando de la autoridad de Jesús. Y entonces Jesús, con un grado de compasión y misericordia y a la vez de entendimiento, entendiendo el corazón, le dice a María, le hace una pregunta a María: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Hay un requisito ahí en esta pregunta, y el requisito está establecido a través de un verbo, que es creer. Y es muy posible que tal vez tú necesitas un milagro en tu vida, no sé, o alguien de tu familia, alguien que te rodea, necesita un milagro. No sé en qué situación tú te encuentras, pero
Yo quiero tomar las palabras de Jesús y hacerte la misma pregunta. ¿No te he dicho, dice Jesús, que si crees puedes ver la gloria de Dios? ¿Qué significa la gloria de Dios? La gloria de Dios no es otra cosa más que la manifestación poderosa de su presencia ante una situación adversa, cualquier situación. Entonces, este verbo creer lleva implícito confiar. No debemos ver para creer, más bien debemos creer para ver. ¿Se acuerdan de Tomás? Que de hecho quedó ahí en la historia, quedó conocido, etiquetado como Tomás el incrédulo, porque no creyó que Jesús había resucitado. Y de una manera sobrenatural y maravillosa, al ver la incredulidad de Tomás, igual, de la misma manera que fue con Marta, fue y le dijo: Tomás, mete tus dedos aquí, ¿verdad? En otras palabras, ¿tú crees porque me estás viendo? No seas incrédulo y cree. No seas incrédulo sino creyente. Bueno, el día de hoy nos encontramos con creyentes incrédulos que a veces queremos, nos pega el síndrome de Tomás. Queremos ver para creer. En la vida cristiana, en el reino de Dios, mis amados hermanos, hay que confiar y hay que creer para ver los milagros de Dios. Por eso Jesús, al preguntarle a María, le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Si tú te armas de este pensamiento a través de esta pregunta: Señor, este año, a pesar de lo que pueda venir en este mundo, en mi vida, en mi familia, te voy a creer, voy a confiar hasta el final. Fíjense, viene a mi mente en estos momentos los años en los que Noé se la pasó construyendo el arca, día tras día, día tras día, trabajando en la construcción del arca, creyéndole a Dios, confiando en Dios hasta el final. La gente de su alrededor era gente incrédula, que había maldad en el corazón. Dice la Biblia que los designios del corazón del ser humano eran todo el tiempo de maldad. Se levantaban pensando en maldad, se levantaban pensando qué mal le harían a la gente. Había mucha maldad en la tierra, de tal forma que dice la Biblia que a Dios le dolió el corazón, que sin duda el corazón de Dios en este tiempo le sigue doliendo por ver la maldad que hay en este mundo. Pero escuchen esto, dice la Biblia que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Hermanos, que tú y yo podamos encontrar la gracia ante los ojos de Dios en este tiempo. Esa es una de mis oraciones que yo le digo al Señor todos los días. Primero, Señor, dame tu gracia, que yo pueda encontrar gracia ante tus ojos, porque sin la gracia de Dios no somos nada. Sin la salvación de Dios no somos nada. Necesitamos cada día depender de la gracia de Dios. Entonces, la fe verdadera o el creer o el confiar en Dios siempre estará acompañada de una acción de confianza. No sé qué va a venir para tu vida, mi hermano. No sé qué va a venir para mi vida, para mis hijos, para mis nietos. Pero yo quiero confiar en el Señor, confiar siempre. Porque si esa acción de confianza en el Señor no está presente, pues dudo mucho de que haya fe también en el corazón, como le pasó a Marta, ¿sí? En otras palabras, si no hay fe y confianza en el corazón, la acción confiable o lo que tenemos que hacer para confiar en el Señor será una mera ilusión solamente, porque nos falta fe. Acuérdese que el autor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 6, él dijo: pero sin fe es imposible, no se puede, es imposible, no hay manera, no hay modo agradar a Dios. Se requiere la fe en este tiempo, y hoy más que nunca, ante todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor, pero una fe genuina, no una fe fingida, ¿sí?
Entonces dicen, siguiendo en la narración de la muerte de Lázaro, ahí en la historia, en el capítulo 11 del libro de Juan o del Evangelio de Juan, dice que entonces, porque aquí está el punto, O sea, Jesús primero confrontó a Marta y le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Pero como había mucha gente alrededor, entonces dice el versículo 41 que quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos hacia lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Y gracias te doy por haberme oído tenía que ver con sus tiempos de intimidad que él mantenía desde el inicio del día. Jesús, en su omnisciencia o en el conocimiento previo que él siempre tiene de todas las cosas, él sabía que durante los días de su ministerio se iba a enfrentar a situaciones como esto. En este caso, una resurrección de uno que estaba muerto, ¿sí? Y le dice, Padre, te doy gracias por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. ¿Tú sabes que siempre Dios te oye? Siempre. Si no lo sabes, ahora ya lo sabes. Que no te venga la duda. Porque el enemigo siempre viene a poner duda en nuestro corazón. No te va a oír Dios. Dios está muy ocupado con tantos asuntos alrededor del mundo. Dios oye nuestra petición. Yo sabía que siempre me oyes, dice Jesús. Pero lo dije por causa de la multitud que está a mi alrededor o alrededor. Y luego mira lo que dice a continuación. Para que crean que tú me has enviado. ¿Por qué? Porque había muchos obviamente que no creían en Jesús como el enviado de Dios. Versículo 43. Y habiendo dicho esto, la oración de Jesús, y habiendo respondido para que crean que tú me has enviado, habiendo dicho esto, clamó a gran voz y dijo, Lázaro, ven fuera. Pregunta, ¿salió Lázaro sí o no? Por supuesto que salió Lázaro. Dice el versículo 44, y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. ¿Cómo no creer en Dios, hermanos? ¿Cómo no creer en Dios? Más adelante, o en otro de los evangelios, mejor dicho, lo menciono rápidamente, en Mateo capítulo 13, por ahí del versículo 58 en adelante, dice la Biblia que Jesús seguía desarrollando su ministerio, pero luego llegó a un lugar, el lugar donde había nacido Jesús de Nazaret, en Nazaret. Llega ahí y dice la Biblia tristemente que ahí en Nazaret Jesús no hizo muchos milagros. ¿Por qué no hizo muchos milagros? ¿Significa que el poder de Jesús disminuyó? Algunos días amanecía con un superpoder y otros disminuía. No, acuérdense que Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y será el mismo por los siglos de los siglos. Entonces dice ahí la Biblia que no hizo muchos milagros en Nazaret. ¿Por qué? Por la incredulidad. Entonces nos debe quedar muy bien claro que Jesús no hizo muchos milagros no porque disminuyó su poder, sino más bien por la incredulidad de ellos, y esa incredulidad surgió por la dureza de su corazón, y un corazón endurecido rechaza a Jesucristo y la palabra de Jesús. Por eso no es nada fácil poder entender a todos los que andan por ahí predicando el evangelio, los hermanos que están en el ministerio de evangelismo, encontrándose con gente, inclusive tú vas y le compartes a alguien de Cristo y me dicen, no, a mí no me vengas con religiones, a mí no me hables de religión. No, es que no vamos a hablar de religión, vamos a hablar de buenas nuevas de salvación. Porque Jesús no es ninguna religión.
Jesús es un Dios, es Dios veraz, es el Hijo de Dios, el que vino a este mundo a acabar de una vez y por todas con el pecado, que era el pecado que había sido imputado sobre nosotros a través de nuestros padres Adán y Eva. Pero Jesús no es ninguna religión. Y hay que hablar de Jesús, de la bondad de Jesús, del sacrificio de Jesús, de la resurrección de Jesús. Hay que hablarlo. Entonces, cuando la gente está endurecida en el corazón, van a rechazar el mensaje de Jesús. Pero nuestra responsabilidad es predicarlo, ¿sí? Muchos de nosotros en algunas ocasiones solamente vemos cómo Dios está proveyendo a otros milagros, pero a veces nos viene a nosotros la duda para creer que esos milagros puedan suceder en nuestra vida. No. Hay que creer en Jesús, hay que confiar en Jesús. Lo que hizo ayer o lo que hizo en el tiempo de Marta con Lázaro, lo puede hacer con tu vida o con la vida de aquel que lo necesita, porque Dios no cambia, Jesús no cambia. Los milagros que hizo ayer los puede hacer hoy y los hará mañana. Entonces, nosotros a veces nos asombramos y nos maravillamos de una manera muy tremenda cuando leemos los milagros portentosos que sucedieron en la Biblia y decimos, wow, qué tremendos milagros Dios hizo. Por ejemplo, cuando abrió el Mar Rojo y el pueblo de Israel pasaron en seco, Dios de una manera sobrenatural, de una manera extraordinaria no era entendible al razonamiento humano, separó el mar, separó las aguas y le abrió camino a su pueblo amado, ¿sí? Le abrió camino. Pero a veces, por falta de nuestra fe o nuestra fe débil, nosotros no nos arriesgamos a creer y a confiar que así como Dios le abrió el mar al pueblo de Israel, a veces nosotros dudamos en que Él nos abrirá camino en este año 2024. Por eso el mensaje es, cree en el Señor. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Creamos que en este año, en medio de las situaciones que puedan venir a este mundo, el Señor siempre nos va a abrir un camino y nos va a marcar el camino. Este es el camino por donde tú debes andar. Y los caminos del Señor son mejores que los caminos de este mundo. Así que de pronto nos viene la duda para creer que veremos los milagros sucediendo en nuestra vida, o en la vida de nuestra familia, o en la vida de nuestros hijos. Pero amados, Dios sigue siendo Dios. ¿Cómo no creer en Él? ¿Cómo no creer en Él? Ahora, si ustedes se fijan ahí en el título del mensaje, ¿cómo no creer en Dios? Está marcado el título del mensaje con signos de admiración o de exclamación. Yo les he dicho anteriormente que en la gramática hay bendición, ¿sí? Entonces, los signos de admiración en la gramática se usan para denotar varias cosas, entre otras asombro, desconcierto, un mandato o un deseo. Entonces, quiero que consideremos el sentido, una vez que entendemos los signos de admiración, que el sentido del tema del día de hoy que estaremos hablando debemos entenderlo como ¿cómo no creer en Dios? Así, asombrados, ¿cómo no voy a creer en ese Dios que creó todo el universo y que creó todo lo que hay alrededor de nosotros? ¿Cómo no creer en Él? Pero también el sentido que debemos de darle es como de un mandato y de un deseo de Dios, que si eventualmente en algún momento de tu vida te viene la duda, hay que creer. Signos de admiración, un mandato, un deseo de Dios. Cree, no dudes como Tomás, hay que creer. ¿Cómo no creer en Dios? Si Él sigue siendo Dios y Él no ha cambiado. Eso hay que dejarlo para los ateos. Los ateos, ellos dicen no creer en ningún Dios, pero al final de cuentas ellos creen que después de esta vida ya no hay nada más. Esa es su creencia, allá ellos.
Ellos creen que todos los seres humanos al momento de morir regresan al polvo de la tierra de donde fue formado y ahí terminan sus días. Pero nosotros los creyentes en el único Dios verdadero creemos en todo lo dicho por el autor de eterna salvación, nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo, cuando dijo en Mateo 19: y todo el que haya dejado casas, hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o bienes por mi causa, recibirá 100 veces más a cambio y heredará la vida eterna. Dale el aplauso a Él. Él lo merece. Heredará la vida eterna. Por lo tanto, somos herederos de eterna salvación a través del sacrificio perfecto de Cristo. Si hay quienes piensan que la vida del hombre queda ahí, termina ahí 6 metros bajo tierra, ese es asunto de ellos. Nosotros vamos a resucitar en Cristo, vamos a tener un cuerpo glorificado y vamos a pasar toda la eternidad en el reino de los cielos. Esa es nuestra esperanza. ¿Cómo no creer en Él? Alguien dijo que uno de los grandes problemas de la iglesia contemporánea es que ha estado contemplando a Dios desde el lado equivocado del lente de una cámara o de un telescopio. Si ustedes toman esa cámara y pretenden ver por el lado equivocado, ¿sí?, usted mirará todo reducido a su tamaño. ¿Sí? Agarra un telescopio, el telescopio tiene un lado por donde se deben de ver los astros, los planetas, lo que quiera ver, hay que ajustarlo adecuadamente. Pero si usted se pone del lado equivocado, usted va a ver todo reducido a un tamaño mínimo. Bueno, lamentablemente nos encontramos en el día de hoy con creyentes que están viendo a Dios en el lado equivocado del lente. ¿Por qué digo esto? Porque en lugar de ver, en lugar de contemplar y reconocer a Dios como lo que Él es, que dice la Biblia que es lento para la ira y es grande en misericordia, también la Biblia dice que Él es justo y ama la justicia y no da por inocente al culpable. También la Biblia dice que Dios es un Dios majestuoso, esplendoroso, tan esplendoroso y majestuoso es Dios que dice la Biblia que los cielos de los cielos no lo pueden contener. También la Biblia dice que Dios es un Dios todopoderoso y que nadie, absolutamente nadie en este mundo tendrá la capacidad, ni ha tenido la capacidad y mucho menos la autoridad para cuestionar la supereminente grandeza del poder y la autoridad de Dios. También la Biblia dice que Dios es un Dios incomparable, pero también es un Dios inescrutable y es un Dios inexcudriñable. Nadie ha podido escudriñar el corazón de Dios. Eso y mucho más es Dios, pero muchos de nosotros hemos trivializado a Dios en nuestra mente, o en otras palabras, hemos reducido a Dios a un tamaño mucho más aceptable a los pequeños seres humanos de esta generación. Y a veces pensamos que Dios no tiene el poder para liberar, que Dios no tiene el poder para sanar, que Dios no tiene el poder para resucitar. Y en un afán de hacer a Dios más accesible a las personas, lo hemos hecho como un Dios irrelevante, algo así como una especie de una deidad domesticada o un Dios domesticado. En otras palabras, al hombre en su ignorancia, o el hombre en su ignorancia ha querido domesticar a Dios pretendiendo que el Creador, con mayúsculas, obedezca a lo creado con minúsculas. Recordemos, mis hermanos, que la Biblia dice que Él es el Altísimo. Él es el Altísimo. No podemos reducir a Dios a nuestro nivel. No lo podemos reducir. Hay quienes suponen que ese Dios domesticado, como tú puedes domesticar una mascota, lo vas adiestrando y de acuerdo al adiestramiento que tú le das a la mascota te obedece tus instrucciones, le das una orden y las obedece. Por eso yo decía hace un momento, hay quienes han pensado que Dios es como ese Dios al que podemos domesticar para que entonces obedezca nuestras órdenes. A Dios no se le ordena,
a Dios se le obedece. Punto. Si alguien no está de acuerdo conmigo, pues entonces tiene problemas no conmigo, tiene problemas con Dios. ¿Sí? Entonces, suponen que ese Dios, personas el día de hoy, suponen que ese Dios domesticado no es un Dios digno de temor reverente y digno de nuestra confianza. Y si hay algo que es apremiante para los cristianos de esta generación del siglo XXI, es que necesitamos hacer, y debido a la incredulidad que estamos viviendo, lo que necesitamos hacer es recuperar una visión clara y apropiada de lo que Dios es, de lo que Dios ha dicho y de lo que Dios ha hecho. Porque como que se nos olvida quién es Dios. Por lo tanto, entonces necesitamos tener bien claro que Él es y seguirá siendo el Dios soberano, el eterno, el preexistente, el todopoderoso, el omnisciente, el omnipresente, el omnipotente. Él seguirá siendo el que es, el que era, el que ha de venir, y todos los demás atributos que le son inherentes a Él como el único Dios verdadero. Eso es lo que Él es y Él no va a cambiar, ¿sí? Pero también necesitamos tener bien claro en nuestra mente lo que Él ha dicho. Y Él ha dicho en Juan capítulo 14 versículo 1, le dijo a sus discípulos, y nos lo dice el día de hoy, en este año 2024, enero 2024, pleno siglo XXI, Dios nos dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes, y si me fuere y os prepararé el lugar, escuchen la promesa, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy también ustedes estén. ¿Puedes creer esto? ¿Por qué no creer en Él? ¿Sí? Eso es lo que Dios ha dicho, es lo que Dios ha hecho. ¿Puedes creer lo que Dios ha hecho? La Biblia dice en Efesios capítulo 2 versículo 4 que Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, escuchen lo que ha hecho, aún estando nosotros muertos en nuestros pecados, escuchen lo que ha hecho, nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracia sois salvos. Eso es lo que Dios es, eso es lo que Dios ha hecho, lo que ha dicho y lo que ha hecho en nuestras vidas. Y esto tenemos que tenerlo muy bien claro, porque van a venir cosas que no las vamos a estar esperando, quizá, que nos van a tomar por sorpresa, pero a Dios no le toma nada por sorpresa. Así que los creyentes de esta generación, si eventualmente estos conceptos o principios de lo que Dios es, de lo que Dios ha dicho y lo que ha hecho se nos han olvidado, hay que recuperarlos. Hay que mantenerlos en nuestra mente y en nuestro corazón. Tenemos que tener esa visión clara, porque de lo contrario no podremos apreciar en su justa dimensión su amor, su gracia manifestada a través de Cristo, y mucho menos habrá cristianos que puedan confiar en Él. Especialmente cuando pasamos por tiempos de dolor o por tiempos de necesidad o de aflicción. Una ocasión me viene a mi mente en este momento una mujer que se convirtió a los caminos del Señor después de haber caminado años y años en la brujería, en todo lo que tiene que ver con las ciencias ocultas, en todo el ocultismo. Esta mujer de manera milagrosa conoció al Señor y empezó a caminar por algunos meses y años en los caminos del Señor, y así como llegó se fue. Y de repente alguna ocasión alguien se le encontró y le dijo: ¿qué pasó? ¿Por qué ya no regresó a la congregación? ¿Por qué ya no regresó a los tiempos de adoración y de la palabra con el Señor? Dicen: mira, ahí en la vida cristiana con los cristianos, uno tiene que ayunar para poder recibir las respuestas del Señor a sus peticiones. Uno tiene que orar y uno tiene que esperar. No, acá le pide uno a Satanás y inmediatamente el mismo día el Satanás te responde. Es que Jesús no está para cumplir caprichos. A Jesús hay que entenderlo y hay que conocerlo.
entenderlo y conocerlo en el Espíritu. Y a Jesús hay que saber esperar. Hay que saber esperar con paciencia. Él lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Él está formando nuestro carácter, un carácter paciente. Así que una ocasión Jesús preguntó, en aquel tiempo, en los días de su ministerio, y ahora vuelve a preguntar: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Voy a hacer la pregunta que ya lo he hecho en otras ocasiones, más personal, a ti, para mí. Cuando venga el Hijo del Hombre a este mundo por segunda vez, ¿hallará que sigues confiando en Él? No se escucharon muchos amenes, pero de todas maneras, yo te animo a que sigas creyendo en Él y que puedas decir, cuando venga la situación difícil, voy a confiar en ti, Señor. Hasta que tú vengas por segunda vez o me llames a tu presencia, quiero que cuando tú vengas me halles confiando en ti. ¿Sí? La incredulidad y la desconfianza le vino al Israel del tiempo de Moisés. Yo les decía el miércoles, y voy a mencionar algo que dije el miércoles. Les decía yo el miércoles en el mensaje que compartí, que nosotros los cristianos de este siglo XXI nos parecemos tanto al pueblo de Israel, y ya lo va a ver, porque usted estudia así, abuelo de pájaro, la historia del pueblo de Israel, y se va a dar cuenta que en cada episodio del pueblo de Israel, Israel dudaba una y otra vez, caían nuevamente en la idolatría, Dios los perdonaba y Dios los restauraba, levantaba un juez, un nuevo líder, y todo marchaba bien, en paz, pero luego moría ese líder en el tiempo de los jueces y volvía nuevamente a caer en el pecado, volvía nuevamente a caer en los deseos de la carne, a ofender a Dios, a adorar otros dioses. Y así somos nosotros. Hay ocasiones en que el entusiasmo de la vida cristiana de repente está al 100% en nuestra vida, y estamos, gloria a Dios, el día de hoy me levanté con mucho entusiasmo, pero escuchen, la vida del cristiano debe de ser la misma siempre. Porque nosotros los cristianos no nos regimos por la parte emocional, porque las emociones son muy inestables. En las emociones hoy estás en victoria y mañana puedes estar en derrota. No, la vida cristiana necesitamos sustentarla en el poder de la palabra, para que haya firmeza y para que haya equilibrio. Israel, en sus momentos de incredulidad y de desconfianza, hablaron lo que no debían hablar. Y eso nos pasa a nosotros. Mire lo que dice Números capítulo 11, versículo 1. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Números 11, 1 dice: poco después el pueblo comenzó a quejarse de las privaciones que enfrentaba. Hasta ahí vamos a parar para analizar un poco. El pueblo acaba de salir, tiene tiempo de haber salido de la esclavitud de Egipto, que todos conocemos la historia. Era una esclavitud muy agobiante, los maltrataban, etcétera. Usted conoce. Entonces, de una manera sobrenatural y poderosa, el Señor los saca. Y yo les he dicho anteriormente que el destino final del pueblo de Israel no era el desierto. El destino final del pueblo de Israel era la tierra de Canaán. Pero lamentablemente esa generación que salió con Moisés en el desierto murieron todos. La segunda generación fue la que pudo entrar a la tierra que Dios les prometió, y vieron las maravillas y la bondad y la bendición de lo que Dios les prometió. Pero mire la conducta del corazón del pueblo de Israel. Después el pueblo comenzó a quejarse de las privaciones que enfrentaba. Atención aquí, mis hermanos. Cuando alguien no sabe administrar, y lo digo de esta manera o lo menciono de esta otra manera, cuando no sabemos lidiar en nuestra vida, cuando nos vienen tiempos de privaciones,
Llámese tiempos de necesidad económica, que a todos nos vienen. Cuando nos viene la privación de la salud, por ejemplo, que a todos nos viene también. La pregunta es, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo lidiamos con esos momentos de privaciones en nuestra vida? ¿Sí? Porque el pueblo de Israel se quejó, ¿sí? Entonces, cuando nos vienen esos tiempos de privaciones, ¿cómo los enfrentamos? ¿Con queja, con lamento o con fe y confianza en Dios? Cada uno de nosotros sabemos cómo enfrentar esos tiempos de queja. Sigamos leyendo. Entonces, dice, empezaron a quejarse de las privaciones que enfrentaban y el Señor oyó todo lo que decían. Dios lo oye todo, porque Él es omnisciente y es omnipresente. A veces pensamos, me voy a esconder de Dios. No, Dios lo sabe todo y Dios lo oye todo, y Dios oyó la queja y el lamento de su pueblo. Dice entonces ahí, entonces el enojo del Señor se encendió contra ellos y envió un fuego que ardió entre ellos y destruyó algunos en las afueras del campamento. Pero el pueblo pidió ayuda a gritos a Moisés, escuchen, y cuando él oró, Moisés pudo haber dicho, Señor, pues ese es su justa retribución, porque ellos hablaron, porque ellos se quejaron contra ti. Pero esa no fue la actitud de un siervo de Dios como Moisés. La actitud de un siervo como Moisés fue orar y suplicar a Dios. Esa debe de ser nuestra actitud. Esa debe de ser nuestra actitud cuando vemos la necesidad a nuestro alrededor, o la queja, o el lamento. Si ves que algún hermano de la congregación su fe se ha debilitado por alguna razón, a veces no sabemos, nos vienen a todos presiones, momentos difíciles, situaciones difíciles en la familia, nuestra salud se ve afectada. ¿Por qué no? ¿Por qué en lugar de menospreciar, por qué no vamos y oramos por ellos y los bendecimos y les damos una palabra de ánimo? Cree en el Señor, confía en el Señor. El Señor está formando tu carácter. Esta prueba y esta tribulación no va a ser eterna. Es un momento de Dios, porque en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, todas las cosas pueden cambiar en la soberanía y en la perfecta voluntad de Dios. Pero la actitud que tú y yo necesitamos tomar es ir y orar y bendecir a los que sufren y a los que padecen de cualquier tribulación o necesidad. Eso fue lo que hizo Moisés. Y oró Moisés al Señor y el fuego se apagó. ¿Cómo no creer en Dios? ¿Cómo no creer en Dios? La incredulidad y la desconfianza vino en otro hombre que a mí me parece que él tenía un testimonio impresionante delante de Dios. El hombre se llamaba Job y dice la Biblia que era un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Estos calificativos los usó Dios para referirse a Job. Cuando Satanás andaba por ahí rodeando la tierra, Dios le llama la atención a Satanás y le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en toda la tierra, que es un siervo, es un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿No lo has considerado? Y ahí empieza la historia. Ustedes conocen las calamidades que empezó a sufrir Job. Perdió a sus 10 hijos. Perdió todas sus posesiones, todos los animales. Llegamos al capítulo 7 y Job seguía en la aflicción de su carne. Mire lo que salió de la boca de Job debido a la incredulidad y a la desconfianza que surgió en el corazón. Job capítulo 7 versículo 3 dice: así he recibido meses de calamidad. Yo no sé cuánto tiempo llevas con tu calamidad o con tu necesidad. No sé si llevas un día, una semana o meses o años. Pero ten cuidado
Ten cuidado, ¿qué es lo que sale de nuestro corazón? La Biblia dice, de la abundancia del corazón sale la boca. Si tu corazón está lleno de la palabra de Dios, va a salir la palabra que nos dará confianza. Pero si nuestro corazón está lleno de basura, de la basura de este mundo, va a salir otra cosa, ¿sí? Mire lo que pasó en el corazón de Job. He recibido meses de calamidad y noches de trabajo me dieron por cuenta. Cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga, estoy lleno de inquietudes hasta el alba. ¿Se imagina con esa sarna maligna que tenía Job? ¿Sí? No dormía, pensando una cosa, pensando otra, inquietud en su corazón, lleno de inquietudes. Versículo 5, mi carne, dice él, está vestida de gusanos y de costras de polvo. Este mismo texto en la Nueva Traducción Viviente dice de otra manera, dice así, mi cuerpo, dice Job, está cubierto de gusanos. ¿Alguna ocasión su cuerpo se ha llenado de gusanos? Yo no sé lo que es eso, pero Job sí sabía. Y a veces decimos, a veces hablamos de una manera muy ligera. Qué tremendo el Job. ¿Cómo se pone a hablar así? ¿Cómo se pone a hablarle a Dios de esa manera? No, es que basta solamente como aquí en tu mente y en tu corazón ponerte un poquito de tiempo en los zapatos de Job. Nada más. En lugar de hablar ligeramente. Luego eso nos pasa. Cuando vemos a algún hermano en la congregación o cuando nos referimos a alguien, decimos, ay, ese hermano, mira nomás. No, no estás en los zapatos del hermano. Y como no estás en los zapatos del hermano o de la hermana o del pastor o del ministro o de quien sea, ya te diste el tiempo para ir con el hermano y decirle, hermano, te noto triste, te noto angustiado, te noto atribulado, puedo orar por ti, te puedo ayudar en algo. Acuérdese, somos parte del cuerpo de Cristo y la Biblia dice que cuando un miembro se duele, todos los demás miembros del cuerpo juntamente con él se duelen. Y cuando un miembro del cuerpo recibe honra, todos los demás miembros juntamente con él se gozan. Esa es la vida cristiana. ¿Cómo no creer en Dios? Mi cuerpo está cubierto de gusanos, dice Job, y de costras. Mire lo que dice a continuación. Tengo abierta la piel y me supura pus. Todos sabemos que cuando la pus está ahí es porque está infectada la piel. ¿Sí? Mire lo que dice el versículo 11. Cuidado cuando estamos atravesando por pruebas, por tribulaciones, que a todos nos van a venir, hermanos. ¿Sí? Como le vinieron a Job. Por tanto, dice Job, no refrenaré mi boca. Hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. Cuidado, cuidado, mucho cuidado en los tiempos de dolor y de enfermedad, porque si desconfiamos de Dios, nos va a pasar lo que a Job. Sin duda Job estaba confiando en Dios, conocía a Dios. Job conocía a Dios. Pero fue un momento que Dios permitió en la vida de Job para meterlo al horno de fuego. Escuchen esto, la fe se prueba con fuego. La palabra probar significa que Dios nos mete al fuego de la prueba, pero no para destruirnos, para aprobarnos, para poder seguir adelante en el camino con Él. Dios no nos quiere destruir. Dios no es un tirano, Dios no es ingrato para decir voy a meter a mi hijo y lo voy a meter para que sufra, para que se le quite, para que... No. Dios no es así.
Dios nos mete al fuego de la prueba para que en medio de ese fuego de la prueba de nosotros salga todo lo que no sirve, toda la escoria, todo lo malo que hay dentro de nosotros, porque somos malos. Este corazón es malo, es perverso, maligno y perverso es el corazón, dijo Jeremías. ¿Quién lo conocerá? Solamente Dios. Y cuando Dios nos mete al fuego de la prueba es porque nos quiere purificar, y esa purificación tiene como propósito la aprobación de Dios para que sigamos caminando en los caminos del Señor. ¿Cómo no creer en Dios? Así que los creyentes de este tiempo necesitamos tener bien claro, que no nos venga la duda. Tenemos que tener bien claro, recuperar nuestra visión acerca de lo que Dios es y seguirá siendo, de lo que Dios ha dicho y seguirá diciendo, de lo que Dios ha hecho y seguirá haciendo. A eso es a lo que se estaba refiriendo David en la oración que hizo en el Salmo 103. Y este Salmo 103 nos ayuda a ver por el lado justo o el lado adecuado del lente. Y lo primero que hace David es decirle a su alma, como Dios no ha cambiado y Él sigue siendo el mismo, David conocía esto y le dijo a Dios: bendice alma mía a Jehová. ¿Por qué hay que bendecir a Dios? Porque Él es Dios, porque es nuestro Padre, porque Él es soberano, porque Él es todopoderoso y además Él es el creador de todas las cosas. ¿Cómo no creer en Dios, mis hermanos? Entonces David le dice: bendice alma mía a Jehová. Ustedes leen el capítulo, el Salmo número 3 que escribió David, y ustedes se van a encontrar ahí con una oración de confianza de David, donde dice: Señor, se han multiplicado mis enemigos. ¿Sabe cuál es el contexto? ¿De dónde surgió ese salmo? De la persecución que traía su hijo Absalón contra David, su propio padre. Lo había derrocado de la autoridad del rey. ¿Se imagina cómo se sentía David? Triste, angustiado, desesperado. Pero de ahí, de lo profundo del corazón de David, salió: Señor, mi confianza está puesta en ti. Yo me acosté, dormí, desperté, y porque tú me sustentabas, Señor, con la diestra de tu poder. Así dice el Salmo 3, mis hermanos. Una oración de confianza en Dios. Entonces David le dice al Señor: bendice alma mía Jehová. Cuando tu alma... Aquí en el alma están las emociones, ahí están los sentimientos, ahí está la voluntad. Cuando en tu voluntad tú no quieras adorar a Dios, cuando en tu voluntad tú quieras renegar contra Dios o quejarte contra Dios, háblale a tu alma y dile: bendice alma mía Jehová, porque Él es Dios y Él no va a cambiar. Bendice alma mía, porque Él es Dios y Él es todopoderoso. Bendice alma mía a Jehová. Y luego dice la segunda parte del texto: y bendiga todo mi ser su santo nombre. El nombre de Jesús, por eso es que los cristianos oramos en el nombre de Jesús. No oramos en el nombre de nadie más, porque a Jesús le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Sobre todo nombre está por encima el nombre de Jesús. De tal forma que el nombre de Jesús está por encima del nombre de cáncer, de diabetes, de angustia, de estrés, de desesperación, de tristeza, de amargura, de rebelión, de traición. ¿Cómo no creer en Dios? ¿Cómo no creer en Él? Sigue diciendo David: bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno. Y no olvides ninguno, no los olvides, mis hermanos, ninguno de sus beneficios. David se está refiriendo no a los beneficios materiales que luego el Señor en su gracia y en su misericordia nos da como añadiduras, porque todo lo que tú y yo tenemos proviene de Él, porque por su mano y por su gracia y por su misericordia es que nos llegan todas las cosas que necesitamos. Pero David no se está refiriendo a los beneficios materiales, David se está refiriendo a los beneficios espirituales. Y yo me encuentro, y esto empezamos estudiándolo el miércoles, me encuentro del Salmo 103, del versículo 3 al 6, yo me encuentro más o menos 6 beneficios
En estos 3 salmos, en estos 3 versículos, me encuentro solamente 6 beneficios por los cuales debemos bendecir a Dios. Ya iniciamos con los 2 primeros y los menciono así rápido para conectarnos a lo que sigue. Número 1, hemos recibido de Él el perdón de todos nuestros pecados. ¿Cuántos pecados? Todos nuestros pecados. Y el hecho de haber sido perdonados no significa que ya no pecamos. Seguiremos siendo pecadores hasta que Él no vuelva por nosotros y seamos glorificados ahí en su reino. ¿Sí? Pero Él ha perdonado todos nuestros pecados porque dice el Salmo 103 versículo 3, Él es y solamente Él el que perdona todas tus iniquidades. En otras palabras, Él es el único que absuelve. Él es el único que te puede limpiar. Él es el único que te puede quitar la culpa. Él es el único que puede quitar los cargos de tu vida. Él es el único que puede borrar todas nuestras iniquidades, que significan todas nuestras maldades y perversidades con las que luego seguimos lidiando en el día a día de la vida cristiana. Solamente Él es el único que nos puede librar de todas nuestras iniquidades. ¿Qué se tiene que hacer para recibir el perdón de los pecados? ¿Sentir remordimiento? ¿Qué se tiene que hacer para recibir el perdón de todos nuestros pecados? Número 1, reconocer. Número 2, confesar. Número 3, arrepentirnos. Y número 4, dejar de practicarlos. Cualquiera que sea el pecado, cualquiera. Reconocerlo delante de Él, confesarlo, arrepentirnos, dejar de practicarlo. Le dejo de tarea el Salmo, lea todo el Salmo 32, ahí habla de esto. Leo unos textos del Salmo 51, donde dice David en el Salmo 51:1, dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias. Sus misericordias, porque a veces entre nosotros no somos nada misericordiosos. Por eso hay que ir a Él. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿Cuántos saben que Él las borra? Y no solamente las borra, se olvida de ellas. Versículo 2. Hay que ir con Él y decirle: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco, ahí está, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Sabe cuándo escribió David este salmo? Después de haberse arrepentido del grave pecado que cometió con una mujer llamada Betsabé. Ahí está. Pregunta: ¿lo perdonó Dios, sí o no? Porque se arrepintió genuinamente. David no sintió remordimiento. David sintió arrepentimiento, y genuino arrepentimiento. Por eso Dios lo perdonó. Entonces dice David: bendice alma mía, Él es el que perdona todas nuestras iniquidades. Y ahora añade: el que sana todas nuestras dolencias. Escucha, Él es el que sana toda dolencia. La dolencia no solamente perdona los pecados, sana las dolencias del cuerpo, pero también las dolencias del alma. Cuando alguien está enfermo físicamente experimenta dolor, así como cuando alguien está enfermo del alma también experimenta dolor, pero ese dolor está en el interior. Y cuando ese dolor en el interior, en el alma, no se sabe trabajar en la presencia del Señor, surge la amargura, surge el resentimiento, surgen los deseos de venganza, vienen estados agudos de depresión, deseos de morir, que llevan el día de hoy a muchas personas al suicidio. ¿Todo por qué? Porque no fueron a la presencia del Señor a recibir la sanidad para el alma. ¿Sí? ¿A cuántos los han traicionado o los han defraudado? Que sentiste mal, así como que esa traición fue como una lanza enterrada aquí en tu corazón, directa a tus sentimientos y a tus emociones. ¿Cómo se siente? Se siente feo, ¿verdad? Bueno, lo que Dios no quiere, de acuerdo al Salmo 103, que es el consejo de David, es que nos llenemos de amargura y de resentimiento. Por eso hay que ir a su presencia y decirle: Señor, estoy resentido, me defraudaron, me traicionaron, hablaron mal de mí, Señor,
pero vengo a tu presencia porque tú eres el que sanas toda dolencia. Y tengo dolor en el alma. Tengo dolor en el alma. Y sé que ese dolor del alma solamente tú me lo puedes quitar. Solamente Él. Así que mi hermano, si hay algo aquí en tu corazón que alguien te hizo daño, ya. De una vez y por todas. Si no, este 2024 vas a continuar con ese dolor punzante aquí en tu alma. No, más bien ve a la presencia del Señor y dile: Señor, traigo dolor en mi alma. ¿Qué debo hacer? ¿Sabes qué es lo que te va a responder el Señor? Perdona. Perdona. La medicina contra la amargura y el resentimiento y los deseos de venganza y todo lo demás es perdonar, no es otra. Amén. Tú decides. Y Él lo va a hacer. ¿Por qué no confiar en Él? ¿Sí? ¿Cómo no creer en Él? Los creyentes de este tiempo entonces tenemos que tener bien claro, porque eso es el mensaje, tenemos que tener bien claro y recuperar en nuestro corazón la visión de lo que Dios es. Eso es Dios. Y de lo que Dios ha dicho para tu vida y para mi vida. Y de lo que Dios ha hecho hasta el día de hoy y seguirá haciendo en tu vida. Tenemos que ponerlo aquí en nuestra mente. Y eso nos debe de llevar a bendecirlo como lo hizo David. Porque sabes que Él te ha perdonado todas tus iniquidades, porque Él ha sanado todas tus dolencias. En el versículo 3 ahora dice: porque ahora nos libró no solamente de la muerte física, sino de la muerte espiritual. ¿Alguna vez has sido salvado de la muerte física? ¿Alguna vez Dios te libró de la muerte física? A mi esposa y a mí en el mes de julio nos rescató de una manera milagrosa de una muerte segura, ¿sí? Y eso me cambió el panorama completamente, ¿sí? Pero además, un día, y esto es lo más importante, mis hermanos, además un día Cristo nos libró de la muerte eterna en el infierno. ¿Cómo no creer en Él? Si nos libró. No teníamos nada en nosotros, nuestras capacidades no nos daban absolutamente, no teníamos nada bueno para poder haberle dicho al Señor: Señor, mira, te ofrezco esto a cambio de mi salvación. No había nada en nosotros, porque nosotros estábamos infectados y con llagas ya en nuestra alma por causa del pecado. Cristo fue el único sin mancha y sin pecado, que fue el único que fue capaz de poder aplacar la ira de Dios que ya estaba destinada para nosotros, y Él tomó nuestro lugar. ¿Cómo no creer en Dios? ¿Cómo no creer en Dios? Esto quiere decir que nuestra vida ya iba en una caída sin freno, pero cuando apareció Jesús, Él nos rescató del hoyo donde se encontraba nuestra vida. Por eso dice David en el versículo 4: Él es el que rescata del hoyo tu vida. Solamente Él. En el momento difícil que tú te encuentres, ve a Él. Él te va a rescatar. Piensa un momento: ¿de dónde te rescató el Señor? ¿De dónde te rescató el Señor? ¿Cómo era tu vida andando allá en los caminos del Señor? ¿De dónde nos rescató? Al pensar por un instante, por un momento así rápidamente, eso nos debe de llevar a doblar nuestras rodillas al Señor y decirle: Señor, voy a creer y voy a confiar en ti hasta la muerte, Señor. Dice más adelante que además nos dio abundante favor, un favor que no merecíamos y que cada día Él nos da sus misericordias. ¿Sabe cuál es un buen concepto de misericordia y gracia divina? Lo voy a decir de la siguiente manera. Escuchen esto. Esto es un buen concepto que usted y yo podemos echar mano de él con respecto a la misericordia y a la gracia divina, la gracia que proviene de Dios. Dios te dice a ti y a mí: no te doy lo que mereces, pero te voy a dar lo que no mereces. ¿Sí lo entendió? Lo voy a repetir. Échele mano a este pensamiento, No te voy a dar lo que mereces. ¿Qué merecemos? Merecemos la muerte, merecemos la disciplina, el castigo.
pero el Señor no nos lo da. Eso es gracia, eso es misericordia. Pero te voy a dar lo que no mereces. Ahí está mi amor, ahí está mi misericordia, ahí está mi provisión, ahí está mi fidelidad, ahí está mi consuelo, ahí está la fe es un don de Dios, ahí está la fe, ejércela para que creas y confíes en mí. ¿Cómo no creer en Él? Él es el que rescata del hoyo nuestra vida, el que nos corona de favores y misericordias. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Otro beneficio que Él nos da es el alimento suficiente para el cuerpo y para el alma. Dice el versículo 5 que Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Él es el que sacia de bien tu boca, pero hay que ir a la mesa. Si tú no vas a la mesa porque andas ocupado en el Facebook, o porque andas ocupado una y otra vez en tu trabajo con muchos afanes como Marta, 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 o con los afanes de este mundo, y no te acercas a la mesa, tu boca jamás será llena de la palabra del Señor. ¿Sí? No solo de pan vivirá el hombre, escucha lo que dice la Escritura, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es nuestro alimento. ¿Sí? De modo que te rejuvenezcas como el águila. Escuchen esto, hoy mucha gente quiere rejuvenecer sin padecer. Así como al express, se quieren ver jovencitos y se hacen un montón de cirugías y muchas otras cosas más, cuando tú y yo podemos ir a su presencia y ahí rejuvenecer con la palabra. ¿Sí? El águila, y hace referencia al águila, porque el águila llega a vivir hasta 70 años, pero para llegar a esa edad, a los 40 debe de tomar una seria y difícil decisión. Resulta que a los 40 años las uñas del águila ya están demasiado largas, son demasiado flexibles, lo cual le impide a ella conseguir su presa de las cuales ella se alimenta. Su pico ahora es demasiado largo y es puntiagudo, que va contra su pecho, apuntando ahí a su pecho. Sus alas están ya envejecidas, son muy pesadas por el grosor de la pluma, por lo tanto volar se le hace tan difícil. Así que al águila le quedan solamente, tiene dos alternativas: una, o se deja morir, o la otra, se enfrenta al doloroso proceso de la renovación o del rejuvenecimiento, que le tardará aproximadamente 5 meses. ¿Qué crees que hace el águila? Va y se remonta en las alturas y lo primero que hace es golpear su pico. Tiene que quitarse ese pico para que entonces pueda dar lugar a un nuevo pico, y con ese pico pueda quitarse las uñas, con ese pico renovado pueda quitarse las uñas y pueda dar paso a las nuevas uñas. Y con el pico y con las uñas empieza a quitarse las plumas. ¿Sí? Esto se dice fácil, pero en esos momentos de sufrimiento el águila está ahí sufriendo, golpeando su pico contra la pared. Luego espera el crecimiento, pero después de esos 5 largos meses sale triunfante a un vuelo de renovación para vivir otros 30 años más. No es ninguna casualidad, mis hermanos, que David en este salmo diga que Él es el que sacia de bien tu boca con el fin de que te rejuvenezcas como el águila. En otras palabras, cuando queremos la longevidad del águila, necesitamos entonces, si tú quieres vivir muchos más años, los años que Dios quiera tener para tu vida, necesitas someterte al proceso doloroso de la renovación de nuestro entendimiento. En otras palabras, necesitamos aprender a pensar de otra manera, ya no de la manera carnal como pensábamos, sino de la manera espiritual como piensa el Señor. También necesitamos entrar en ese proceso de renovación que tiene que ver con luchas, con batallas, con sufrimiento, con dolores que vienen. Todo este cúmulo de cosas, escuchen esto, si tú no lo sabías, todo este tipo de cosas vienen aparejadas con la vida cristiana. Es decir, no las puedes quitar a un lado, no las puedes hacer a un lado.
Tú no puedes decir, no, yo no voy a sufrir, Señor. Yo quiero parar de sufrir. No, el sufrimiento es parte del paquete de la vida cristiana. ¿Ya sabías de eso? Pero el asunto es que Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, que se traduce sufrimiento, dolor, enfermedad, necesidades, tribulaciones. Pero confiad, dice el Señor. ¿Cómo no creer en Dios, mis hermanos? Si Él tiene el poder para sustentar nuestra vida en cualquier prueba, en cualquier necesidad. Por eso Pablo decía, estamos atribulados pero no derribados. Llevamos las marcas de nuestro Señor Jesucristo en nuestro propio cuerpo. Así que sigamos adelante, porque las luchas en este mundo no se van a terminar. La Biblia habla de las áreas de la batalla del cristiano mientras está en este mundo lleno de maldad, lleno de perversidad. La Biblia habla del mundo y todo lo que produce el mundo. La Biblia habla del mundo y sus tropiezos. La Biblia habla de los afanes de este mundo. La Biblia habla de los juicios de este mundo, pero también la Biblia habla de los placeres de este mundo. La Biblia también habla de las corrientes filosóficas de este mundo. La Biblia también habla de los adulterios, de las fornicaciones a las que nos enfrentamos en este mundo. También la Biblia habla de la idolatría, de la religiosidad en este mundo, porque este mundo está echado a perder. Pero en medio de este mundo echado a perder, la Biblia dice, hablando nuestro Señor Jesucristo, ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la sal de la tierra. ¿Cómo no creer en Dios? ¿Cómo no creer en Dios? Satanás es el príncipe de este mundo. Pero la Biblia dice en 1 de Juan capítulo 2 versículo 15, no améis al mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre sino del mundo. Tú y yo decidimos, mi hermano. Me gustan mucho, y con esto voy a terminar, la manera como terminó el apóstol Pablo su carrera. Y eso lo dejó escrito para su hijo en la fe, Timoteo. Le dijo, Timoteo, he peleado la buena batalla. Buena batalla. Hermanos, la vida cristiana es una buena batalla que vale la pena librarla. Vale la pena. Es una buena batalla. Independientemente de lo que venga para nosotros este 2024, sigamos peleando la buena batalla. Dice Pablo, he acabado la carrera, he guardado la fe. En todo momento, en los momentos de sufrimiento, en los momentos de necesidad, en los momentos de traiciones. Oiga, a Pablo lo traicionaron la gente que estaba a su alrededor, Himeneo y Fileto. Mucha gente a su alrededor lo persiguieron, así como él fue un perseguidor de la iglesia, también él fue perseguido. Pero él dijo, he guardado la fe, he seguido confiando en Dios. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuántos aman su venida? Dale el aplauso de alabanza a Él. Hermanos, si no peleamos la buena batalla de la vida cristiana, no puede haber corona de justicia. No puede haber corona de justicia. ¿Sí? La Biblia dice que Él es justo y ama la justicia. Por eso David en el versículo 6 del Salmo 103 dice, Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. ¿Cómo no confiar en Él? ¿Cómo no creer en Dios, mis hermanos? Amén. ¿Entendió el mensaje? Yo espero que este mensaje haya quedado bien claro, bien marcado ahí en tu corazón. Si acaso hubo alguna parte por ahí que tú no entendiste, vuélvelo a escuchar
una y otra vez, porque dije al principio, necesitamos armarnos de este pensamiento, mis hermanos. ¿Quién es Dios? ¿Qué ha dicho Dios y qué ha hecho Dios y qué es lo que seguirá haciendo? Porque no sabemos qué cosas nos vienen en este 2024, pero cualquier cosa que venga, el nombre de Jesús está por encima de cualquier aflicción, de cualquier sufrimiento. Usted y yo tenemos que permanecer con nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Amén. Vamos a orar. Les invito a que se pongan de pie. Cierra tus ojos un momento y ya casi terminamos, oramos y terminamos esta reunión. Señor, en el nombre de Jesús, tú nos has hablado claro y nos has hablado al corazón, Señor. No sabemos qué nos esperan en estos próximos días, meses y años, estando aquí en nuestro país, aquí donde tú nos trajiste, Señor. Donde con un plan y con un propósito tú nos estableciste en esta tierra, Señor, en este lugar, geográficamente hablando. No sabemos qué le viene a este mundo, Señor, pero cualquier cosa que venga, nosotros seguiremos confiando en ti. No queremos ser como Marta y que tú vengas a reconvenirnos con la pregunta que le hiciste. ¿No te he dicho una y otra vez que si crees verás gloria de Dios? Señor, queremos confiar en que en cualquier situación, en cualquier momento de nuestra vida, en cualquier tiempo de prueba, en cualquier tiempo donde enfrentaremos escasez, necesidad, sabemos que tú estarás ahí con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, yo bendigo cada familia de esta casa, Señor. Llévanos, Señor, a recuperar en nuestra mente y en nuestro corazón quién eres tú, Señor. Tú eres el único Dios verdadero. Tú no has cambiado. Eres el mismo de ayer, de hoy y seguirás siendo el mismo. Lo que tú has dicho, Señor, tú irás a preparar lugar para nosotros. Lo que has hecho, tú seguirás perfeccionando tu obra en nosotros. ¿Por qué no pones tu mano un momento ahí sobre la persona que tienes junto a ti y ora por él? Y dile, Señor, fortalece su fe, que su fe no desmaye, Señor, que cuando vengan los momentos de prueba, los momentos difíciles, los momentos de escasez, los momentos de tribulación, los momentos de enfermedad del alma o la enfermedad del cuerpo, Señor, que tú puedas manifestarte poderosamente a sus vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Aquí estamos orando, Señor, como parte de tu cuerpo, el parte del cuerpo de Cristo que somos. Oramos los unos por los otros, los que estamos aquí. Oramos por nuestros hermanos que están conectados a través de las redes sociales. Los bendecimos también y pedimos, Señor, que hasta donde ellos se encuentren, Señor, tú extiendas tu brazo de misericordia, tu brazo de favor, Señor. Tu brazo no se ha cortado, Señor. Tú sigues extendiendo tu brazo de compasión, de misericordia para tus hijos, Señor. Queremos permanecer ahí, armados del pensamiento de que nada te va a sorprender a ti, Señor, porque tú sigues siendo Dios y Dios todopoderoso. Tú sigues siendo Dios, hacedor de milagros, porque todo lo que tú has dicho y lo que seguirás diciendo lo cumplirás, Señor. Tú vendrás por nosotros, Señor. Tú nos llevarás a tu presencia, Señor, y tú continuarás perfeccionando tu obra en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a no desfallecer en la fe, Señor. Fortalece nuestra fe, aumentanos la fe, Señor, en el nombre de Jesús. Por eso oramos los unos por los otros, Señor. Fortalécenos en la fe, Señor, para que podamos seguir adelante, Señor, hasta terminar la carrera como lo hizo el apóstol Pablo, Señor. Queremos estar ahí, Señor, clamando a ti, Señor, peleando la buena batalla, Señor, la buena batalla de la fe, guardando la fe, Señor, para que podamos el día de mañana acceder a esa corona de justicia que tú nos darás cuando estemos ahí en tu reino, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. La atesoramos en nuestro corazón, Señor, y pedimos, Señor, que podamos seguirla digeriendo, Señor, seguirla masticando hasta que se haga vida en nuestra propia vida, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a mantenernos con nuestros ojos
puestos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. A Él sea la gloria, a Él sea la honra y todo el honor por siempre. Amén, amén y amén. Dale el aplauso de alabanza al Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. A ti sea toda la gloria y toda la honra siempre, Señor. Amén, amén. ¿Cómo no creer en Dios si Él es hacedor de milagros? Amén. Que Dios les bendiga. Nos vemos el próximo miércoles o el próximo domingo. Despídanse unos a otros y dile, ¿cómo no creer en Dios, hermano? Adelante, adelante. Gracias por escucharnos. Les invitamos a que visiten nuestro sitio web. Acompáñenos en algunas de nuestras reuniones. Estamos en el 17244 Randall Avenue. Esperamos haber sido de bendición para su vida. Esto fue un mensaje de Casa de Oración Fontana. Estamos comprometidos con la verdad.